Bueno, vamos a continuar con la segunda parte a ver, mientras se abre Screen 1. Con la segunda parte de la charla, sobre todo porque vamos a... No sé si se ve mi pantalla Sí, ya. se ve, se ve. Vamos a enlazar, ahora vamos a irnos un poquito lejos de lo que estaba haciendo Miguel, porque vamos a trabajar y a entender DAX Studio, para luego volver a ver cómo con DAX Studio podríamos empezar a pelearnos con lo que ha hecho Miguel, porque lo que ha hecho Miguel no es nada sencillo, y ver cómo lo podemos mejorar, porque como lo vamos a mejorar, si es que lo mejoramos, no va a ser sencillo, ¿vale? Si no lo hacemos con Power Query, porque Power Query sería la opción válida, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos a esta charla de mejorando tus métricas con DAX, con DAX Studio. A ver, ¿qué le voy a hacer? Aquí, ahora. Y nada, seguimos, pero por si alguien se ha incorporado, mi nombre es Rubén Pertusa López, MVP de la plataforma de datos y Head Global de toda la parte de datos y analítica en Dufry, además de organizador de eventos y de comunidad como esta. Y aquí tenéis los datos de contacto por si tenéis alguna duda, rpertusalopez@gmail.com, rpertusa en Twitter y Telegram. Os recomiendo meteros al canal de Telegram Power BI Español, donde estamos siempre debatiendo este tipo de cosas e intentando aprender todos sobre problemas del día a día. Y a mi lado el maestro Miguel Egea. Que trabaja como Technical Lead en Solid Kubernetes. Ahí tenéis también mi datos de contacto. Solo me falta, lo he dicho esta semana 26 veces, pero algún día de estos tendré que buscar el link. Tengo un canal en YouTube, me podéis buscar. Parte de las demos que hemos hecho antes se publicarán en el canal como demo individual en las próximas días, semanas. Y nada, estoy encantado de estar aquí y siempre que entro a Sesionáis me encanta cuando noto que Rubén me ha puesto como co-speaker y me encanta poner a Rubén como co-speaker. Me gusta mucho la pareja que hacemos de charlas y lo disfruto muchísimo. Así No, y que gracias, Rubén. al final hemos mandado en Murcia y en Alicante porque teníamos que estar ahí, ¿no? Si yo al final En Murcia la tomo casa. como mi tierra. Mi mujer es de Murcia, Miguel, que me lo ha enseñado casi todo, es de Murcia, es decir, hay que estar en Murcia. Salva, con su acento, es de Murcia, esto teníamos que estar en Murcia, ¿no? Es de Puerto Lumbrera. Bueno, objetivo de los próximos ya no son 55, son menos. 45, porque si no Salva sí que nos mata. Si nos pasamos de su hora, es aprender a ser más óptimos trabajando con DAX, ¿vale? Y pues algunas buenas prácticas que podamos aprender bajo la experiencia de trabajar con este tipo de tecnologías desde hace 12 años, porque aunque Power BI tenga 5, realmente la tecnología aquí por debajo y DAX empezó en 2009. Y eso es algo que ha ido madurando y que hemos visto cómo ha ido evolucionando y por lo tanto hay muchísimas buenas prácticas que utilizar ahora en Power BI. Y para ello lo que vamos a hacer es, ¿qué optimizamos con DAX Studio? Vamos a ver DAX Studio, la herramienta que queremos ver. Y vamos a entender un poquito de internal, ¿no? Un poquito de detalle en lo que sería la arquitectura de Power BI y, por así decirlo, un checklist de algunos puntos que siempre deberíamos tener en cuenta a la hora de optimizar el rendimiento de nuestras consultas DAX, ¿vale? No, vamos a ver algunas hoy, pero siempre está bien que tengáis una lista, igual que pusimos ayer en la lista de qué cosas tener en cuenta a la hora de optimizar el almacenamiento en el Global Bootcamp de Madrid. En este caso vamos a hacerlo de qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de optimizar DAX, ¿vale? Es la última parte de la trilogía que tenemos. Nos hemos ido Miguel y yo en la caravana online desde Madrid a Alicante y a Murcia. Ayer en Madrid, esta mañana en Alicante, hoy en Murcia. Y ayer vimos Vertipack Analyzer, esta mañana vimos Tabular Editor y hoy vamos a ver DAX Studio, ¿no? Que para Miguel, estas tres herramientas, ¿qué te dicen? No, quiero decir, la única forma de trabajar profesionalmente y ser productivo con Power BI es conocer las tres y conocerlas bien. Es la única forma
de ser realmente productivo. Y la diferencia que hay entre tener cierto control al utilizarlas y no tenerlo es la diferencia entre ser productivo o no serlo. Es tan drástico como eso. Y no importa si tu rol es de Power BI adicto, si eres un newbie o si llevas un montón de años y eres ingeniero en informática, da exactamente igual. Las tres son fundamentales, incrementan la productividad y ayudan a hacer las cosas bien hechas. Sin más. Las grabaciones de las otras charlas ya, bueno, estarán en algún momento, por lo tanto, os recomendamos, si queréis saber un poquito más de estas otras dos herramientas, que vayáis a estas dos charlas que dimos ayer y esta mañana. Bueno, entonces lo que vamos a ver vamos a intentar contestar a esta pregunta que solemos plantearnos siempre cuando un modelo de Power BI no nos funciona como queremos, ya sea por rendimiento, ya sea por el modelado en sí o porque es como muy difícil de mantener, ¿no? Porque el DAX es como muy complejo. Y en este caso lo que vamos a centrarnos, ya nos centramos en los otros dos puntos en las otras charlas, es en la consulta contra el modelo de datos, cuanto a CPU y RAM, pero también en el tiempo de desarrollar este DAX. Y ya os hacemos siempre un mega spoiler, ¿no? Que es que mucho tiempo de desarrollo se puede ahorrar, y lo hemos dicho justo en la charla anterior, haciendo un buen modelo. Un buen modelado, no hay excusa, ya seas data analyst, ya seas el mejor ingeniero de datos del mundo, o acabes de empezar en Power BI a no saber o no empezar a modelar tus datos. Es un cambio bestial, ¿no? De cómo tienes un modelo a cómo lo puedes terminar si está bien modelado. Entonces, nos vamos a centrar en esta parte, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar para optimizar nuestro tiempo a la hora de desarrollar DAX? DAX Studio, que es una aplicación, es un software open source que nos lo ha hecho Marco Russo, Gosbell, Ferrari y demás, y que podemos bajarnos gratuitamente y va a seguir siendo gratuito, donde además suele incluir todas las mejoras que se van añadiendo en el Power BI Desktop, como por ejemplo la integración con el Performance Analyzer que salió en el desktop hace ya un año, tiene el Query Plan, tiene cosas que no encontramos en Power BI Desktop y que además enriquecen muchísimo lo que es la experiencia de desarrollo, ¿vale? Y tampoco queremos liarnos mucho con PPT, ¿no? Estamos aquí en familia, en Murcia, y lo que queremos es un luego a luego, que mi mujer siempre me dice que lo uso mal, luego a luego demo, ¿vale? Yo cuando el primer día me dijo, pues luego a luego vamos a cenar, dije, ¿con quién me he casado? ¿Pero qué es esto? ¿Pero en qué momento? ¿Qué es luego a luego? Te sobra un luego y te sobra una, ¿vale? Y no tiene sentido. Luego nos vamos a cenar, ¿no? Vamos a cenar ya, ¿vale? Y es que significa que ya vamos a cenar. Bueno, lo que sea, da igual, que me lío. Vamos a hacer... Está al diablo luego, ¿eh? Versus no sabes utilizar. ¿Qué significa esto, Miguel? Vamos a empezar a utilizar DAX Studio. Y lo vamos a hacer de una forma en la que vamos a saltar de Power BI Desktop a DAX Studio. Vamos a intentar hacerlo de una manera natural, ¿vale? Entonces, tengo yo aquí un dashboard que tengo creado con AdventureWorks, donde veo que hay una métrica que me da un infinity feísimo, ¿vale? Y que además tiene un formato que no es correcto porque aquí me dice que es un porcentaje del year to date del año anterior y esto hay que corregirlo, ¿vale? Una cosa que podría ser directamente venirme a lo que es la métrica y intentar arreglarlo desde aquí, hacerle clic, que salga la ruedecilla esperando, ver qué carga y todo esto, ¿vale? O podemos directamente investigar utilizando una herramienta externa que va lanzando consultas contra este modelo, pero sin necesidad de tener toda esta interfaz gráfica que a la hora de desarrollar, pues no realmente no nos aporta mucho, ¿vale? Y hay un truco para empezar a utilizar DAX Studio si no sabemos lanzar consultas DAX puras contra el modelo. ¿A qué me refiero a consultas DAX puras? Por ejemplo, yo me abro mi DAX Studio, le voy a decir una nueva consulta en DAX Studio, me voy a conectar directamente a mi Power BI, que es el backup, y aquí ya puedo empezar a escribir. Y diré, ¡buah! ¿Y qué escribo yo aquí? ¿Vale? Si no tengo nada que arrastrar, ¿qué escribo yo aquí? ¿Vale? Siempre se empieza con un evaluate, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, Miguel, con un evaluate? Podemos hacer de todo, básicamente. Podemos ver la tabla por tablas, evaluate, date, ¿no? Sí, la forma más sencilla de utilizar Evaluate es poner el nombre de una tabla y ver los datos que tiene. Eso está claro.
O podemos empezar a utilizar las funciones que ha utilizado Miguel en la charla anterior, como summarize columns y demás, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer, yo que sé, un summarize columns y aquí ponerle por fecha, date de la fecha en concreto que tenemos y vamos a traernos directamente la venta. ¿Vale? Internet total units, me da igual, el total units, ¿vale? Y esto me daría, como en una gráfica, como una tabla, venta y el agregado de las total units por cada uno de los, o sea, fecha y el agregado de las total units por cada uno de esos días, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto, pues conforme empiezas a pelearte, pues se empieza a complicar, ¿no? Así es. Y hay, Sí, perdón, no, sigue. dale. No, decía que lo que tenemos que hacer es buscar una forma de, por lo menos si somos más nuevos, de que nos dé la mitad de las cosas de estas ya escritas, ¿no? Que supongo que es lo que vas a enseñar ahora, ¿no? y Que es al correcto. final es un lío escribir ahí, te pilla en frío y diciendo, Dios, ¿cómo se hace un query en DAX? Porque hacer métricas, tira que te va, pero un query y no Y es tan además, complicado al final. tenemos slicers que pueden estar escondidos. O sea, replicar el número que tenemos en una tabla puede tener una implicación, una complejidad bestial. Podemos tener slicers que no se ven, pero que están sincronizando en esta pestaña y están filtrando esta tabla. O tener incluso slicers que no están conectados a la tabla, pero que resulta que hemos habilitado la sincronización de slicer y entonces sí están funcionando. Bueno, se puede montar un pollo bueno, efectivamente, para poder Es recuperar el dato. lo Mm. más fácil para tener exactamente lo que aparece en esta tabla en una consulta DAX y a partir de ahí empezar a trabajar con DAX Studio es utilizar el Performance Analyzer. Exacto. Performance Analyzer lo vemos en la pestaña de ver Performance Analyzer y lo que vamos a hacer es empezar a grabar todos esos eventos y todos los cálculos que pasan por debajo cada vez que utilizamos este dashboard, ¿vale? Le decimos que empiece a grabar y ya si nosotros hiciésemos algún clic, vais a ver cómo empiezan a aparecer pues todos los cálculos por visual que se han lanzado por debajo, ¿vale? En este caso yo solamente quiero esta tabla, ¿no? Y para esta tabla el truco sería hacerle clic a este botón donde me refresca solamente este visual. Y al hacerle clic en este visual veis que le he hecho clic y me pone que he refrescado un visual y me aparece qué visual en concreto. Si yo despliego, me aparece además el tiempo que ha tardado, tiempo que, bueno, depende mucho de la caché y demás, será un tiempo u otro, pero me aparece el DAX query que se ha lanzado por debajo. Y esto es una maravilla porque yo puedo decir copy y me voy a mi DAX Studio y aquí lo pego y todo esto es lo que se estaba lanzando por debajo, ¿vale? Entonces, si yo le aprieto a F5, me devuelve la misma tabla con una pequeña diferencia, ¿no? Que es lo que nos soluciona, que es esta columna, ¿no? Esta columna, para quien nos utilice también Reporting Services, le Te sonará, sonará ¿no? mucho, sí. ¿Qué significa esta columna, Miguel? Pues básicamente lo que hace es devolver verdadero cuando es el total y aprovecharse, el control visual lo que hace es aprovecharse de esa columna para saber lo que tiene que pintar en los totales por fila, por columna, etcétera, etcétera. Porque si no, no sabría qué pintar ahí, ¿no? Tiene que evaluarlo otra vez. Que es también una de las buenas prácticas, aquí es que nos metemos, os vamos diciendo, una de las buenas prácticas cuando hacemos Reporting Services es aprovecharnos de esto, porque mucha gente para el total lanza otra consulta diferente. Así es. ¿Qué pasa? Que el total de un porcentaje no tiene por qué ser, o sea, puede haber una lógica en DAX o una lógica en MDX que sea totalmente diferente a lo que estás lanzando con la consulta solo para el Sí, total. ¿cuántas veces te han pedido que tú, por ejemplo, yo hago algunas demostraciones algunas veces que le digo, a ver, dime cuántos productos están por encima de la media, ¿no? Entonces hay, o cuestan por encima de la media del coste del producto. Y hay 50 productos que están por encima de la media. Pero si solo partes por categoría, pues pueden haber 25, pueden haber 40 en la categoría de bicicletas, 10 en la categoría no sé qué y 20 en la categoría que no suman 50. Y eso tiene que ver porque la media es diferente en función del contexto en el que estás aplicando. Como te Exacto. vengas arriba y lo hagas de otra manera, no te funciona.
Estos totales, tener siempre los totales cuando queremos mostrar totales en la misma consulta es fundamental, ¿vale? Entonces tenemos todo aquí y tenemos esta consulta. Sí que vemos que el filtro que le hemos aplicado también está aquí, 2012, pero yo puedo venir y decirle que quiero 2011 en este caso, ¿vale? Que era donde teníamos el infinito. Porque ya vemos cómo efectivamente hemos traducido todo ese visual de toda esa página de Power BI a diferentes funciones en DAX, ¿no? Y queremos corregir esta columna, que es el ineficiente, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más nos ayuda DAX Studio? Pues esto es una maravilla, porque yo me vengo aquí, a la parte de arriba del todo, y le digo que quiero extender, quiero ver la definición de esta métrica. Y es tan sencillo como venir aquí, botón derecho, clic, define la métrica, ¿vale? Y ya me la define con el código exacto que estoy utilizando. Y me sale un infinity aquí porque estamos dividiendo por 0, porque me estoy yendo a uno de los primeros años que tengo del dato y el primer año, cuando compara con el año anterior no existe, divide entre 0, ¿no? Para hacer lo que sería el porcentaje de crecimiento y demás, ¿vale? Y entonces aquí nosotros podríamos directamente reescribir esta métrica sin cambiar el resto de la columna del query, reescribir esta métrica y empezar a pelearnos. Es que esto es pelea, ¿vale? Pero al menos nos estamos centrando en un punto en concreto, ¿no? Y esto me voy a ir, lo voy a comentar y voy a decir, siguiendo las buenas prácticas, utilizamos siempre variables, ¿no? Y como decía Miguel, pues hay que tener una naming convention. Vamos a decir que es una división y además quiero tener en cuenta el división por 0, ¿no? Pues quiero el numerador que va a ser este Internet Total Units Year to Date. La variable denominador, que es el Internet Total Units Year to Date, pero del año anterior, de este. Lo Es puedo un nombre decir, cortico y cabe fácil. le hacemos un return, que yo también por gusto siempre le digo una última variable que es el resultado, ya por gustos, que el resultado es lo que siempre devuelvo esto, y así no me complico, y luego ya cambio en el resultado lo que quiero mostrar, ¿vale? Aquí le diríamos if is blank, numerador, ¿no? Perdón, denominador. No, en realidad Bueno, es numerador tal y como lo tienes escrito, numerador, coma cero, ¿no? correcto. Sería el denominador para la división por 0. Sí, pero arriba, si queremos remitir lo que tienes para Sí, ya, arreglarlo, bueno, ahí es que justo lo he escrito mal. Bueno, lo que sea. efectivamente. Pero sería el denominador, ¿vale? Porque es una división por Exacto. 0. Denominador. Y si el denominador es blanco, le ponemos un 0. Y si no, lo que haríamos sería numerador dividido entre denominador. ¿Vale? Lo ejecutamos. Falta cerrar el paréntesis, Rubén. There we are. Y ahí tenemos esos ceros, ya no hay un infinito. Este código podríamos copiarlo y pegarlo a nuestro Power BI Desktop o podríamos ir con Tabular Editor, que lo hemos enseñado en la charla de esta mañana, y directamente modificarlo ahí, ¿vale? Una buena práctica que nos dice Microsoft, también por temas de planes de ejecución por debajo y rendimiento, cuando hay consultas muy complicadas, los denominadores y los numeradores y demás, pues aquí estamos utilizando el denominador 2 veces, ¿vale? Esto directamente, ya con la variable, utilizar la variable, lo estamos convirtiendo en una constante. Para DAX, o sea, para Power BI, ya este valor es una constante, este otro es una constante y no tiene que recalcular primero aquí el denominador y vuelve otra vez recalcularlo aquí, ¿vale? O sea, ya estamos mejorando con esto de las variables. Es curioso eso, porque se llaman variables y son variables porque en distintos contextos valen cosas distintas, pero son constantes. Entonces son variables, pero poco, ¿no? Sería un poco variable. Exacto. Podrían haberla llamado constantes y sería más Es que lógico. tampoco sería exactamente cierto Exacto. porque con respecto al contexto sí que Constante cambia, ¿no? dinámica. Constante dinámica. Ahí le has dado, sí, que es una... Bueno, hay otra buena práctica que nos dice Microsoft, que además parece, lo hemos visto esta mañana en el Best Practices Analyzer de Tabular Editor, que es utilizar la función divide, ¿vale? En vez de toda esta lógica, porque muchas veces la gente no cae en utilizar una variable y entonces se calculan 2 veces el denominador, ¿vale? En vez de utilizar esta lógica, se puede hacer un divide y dividimos el numerador
dividimos el denominador y si además queremos poner algo, puede ser blanco por defecto, si no, si le queremos poner un 0, le ponemos un 0 en caso de que haya una división por 0. Pero podría ser un blanco si no pusiésemos nada por defecto, ¿vale? Misma casuística, ¿vale? Entonces, con esto, directamente, nosotros lo que podríamos hacer es ir a nuestro DAX Studio, perdón, a nuestro Power BI Desktop, y aquí directamente en el ineficiente, pues lo sustituiríamos, ¿vale? Y ya estaría. Vale, ¿qué más cosas nos da Performance Analyzer? ¿Vale? Performance Analyzer, como vemos aquí, nos enseña que hay una consulta DAX, pero también que hay un tiempo para renderizar esa visualización y además hay un Others, ¿no? Y un poco lo que aprendemos del Performance Analyzer al exportarlo, porque se puede exportar todo esto, pues se pueden hacer análisis de rendimiento de todas y ver cuál es el que está penalizando, porque muchas veces tenemos 20 gráficos diferentes. ¿Cuál es el que hace que esto vaya lento? ¿Cuál es el que está provocando una reacción en cadena, ¿no?, con el resto, ¿no? Lo podríamos extraer, vamos a decirle al Power Platform Murcia y en DAX Studio directamente podríamos decirle cargar información del Performance Analyzer y ver la información que acabo de traerme, ¿vale? Que aparece aquí. Esto además es una maravilla porque se puede ordenar, ¿no?, por filas. ¿Cuál es el que está trayendo más filas? ¿Qué visual está trayendo más filas? ¿Cuál es el que ha tardado más en la consulta? ¿Cuál es el que ha tardado más al renderizar? Puede ser que tengamos un problema de que hay muchas cosas que renderizar. O el total. Incluso decir en uno, oye, es que este me está tardando mucho, ¿este cuál es? No sé cuál es. Legal Entity. Le digo doble clic y me aparece toda la consulta DAX de nuevo para a partir de aquí empezar a pelearnos de nuevo, empezar a hacer el botón derecho definir, definir también las dependencias y todo, ¿vale? Y esto nos da una pista muy interesante, que es que cuando te metes en esto, pues hay algo que no sabíamos, ¿no, Miguel? Esto yo no lo había visto en un libro. No, no, yo tampoco, ¿no? Que es como, cuáles son los motores que tiene realmente por debajo Power BI, ¿no? Que hay distintos engines. Esos engines son los que se encargan de hacer partes concretas, ¿no? Hay una parte que se encarga de... sabíamos que dentro de DAX tenemos como dos, pero no sabíamos que había otro motor distinto que es el que renderiza, ¿no? Por eso no está prácticamente en ningún libro. De hecho, hay un montón de herramientas que se aprovechan del modelo en Analysis Services, pero no hay tantas que miren sobre los visuales y su distribución, el espacio que ocupan, si son letras grandes o pequeñas, de eso hay bastante menos, ¿no? O incluso generarlos, que todavía no hemos visto ninguno, que igual que generas una métrica, te diga, genérame automáticamente una tabla, un gráfico de barras, ¿no? Eso, o que sí, que puedas tener de alguna manera alguna historia de esas, efectivamente. Hay una cosa, Rubén, que quería haberte dicho en la demo cuando lo estabas haciendo, y es que además del truquito que has enseñado de darle a refrescar solamente ese visual, para los que queráis saber cómo se llama un objeto, es decir, ahí en el Performance Analyzer, si os fijáis, hay un montón de nombres y tienes, por ejemplo, uno que se llama Slicer y otro que se llama Textbox. ¿Qué puñeta es eso? ¿Vale? Que muchas veces no lo es. Cuando tú pinchas encima, se te señala el que es. Aparte de saberlo así, si tú le das a propiedades de ese objeto y le pones un título, ¿vale? Ves que tienes el título apagado. Si le pones un título, ese título le cambias y lo llamas como quieras. Esto es un título. Y luego lo quitas. A partir de ese momento, quítale el título para que no esté estorbando en esto. Es decir, una vez que se lo hayamos puesto, ya da igual. Cuando tú refrescas, fijaos que aparece ese nombre, ¿vale? Que el nombrecito que te está saliendo en el Performance Analyzer es el título del visual. ¿Qué pasa? Las tablas generan un título dinámicamente para que sepas lo que tienes dentro de las tablas. Mientras que los visuales más sencillos no suelen generar esos títulos y es un follón. Cuando pones botones, por ejemplo, para jugar con marcadores y decir ahora lo enciendo, ahora lo apago y no sé qué cosa, salvo que lo hagas así, no hay manera de enterarse quién es quién. Y esto además, que cuando tenemos muchos visuales es que es fundamental. Incluso cuando tenemos slicers, aquí tengo dos slicers.
no sé cuál es cuál, ¿vale? Es decir, es ese tipo de cariño que hay que gastar y es un tiempo que si tienes herramientas como esto, como Tabular Editor esta mañana que lo hemos hecho, es mucho más sencillo y si no es cuando lo dejas, porque es imposible ir, ahora pincho aquí, ahora me voy a las propiedades visuales, ahora activo el título, o sea, es Es un complicado. infierno, efectivamente, sí. Entonces, volviendo a la PPT, esto es lo que nos chivaba el Performance Analyzer, ¿vale? Pero además, sabiendo un poco el conocimiento que tenemos del motor de Power BI, sobre todo porque es heredado del motor de Analysis Services, esta sería la foto completa, ¿vale? Tenemos el Report Canvas, que es el que se encarga de pintar en HTML5. Tenemos el Data Shape Engine, que es lo que ha dicho Miguel, que es como una capa semántica que traduce de esos visuales a DAX, DAX. ¿vale? Y aquí llega el engine que puede leer tanto DAX como MDX y se lo manda al Formula Engine, y el Formula Engine lo entiende, lo traduce y le pide al Storage Engine qué trocitos de datos necesita el Formula Engine para solucionarlo, ¿vale? El Formula Engine es como el pensador, el que dice, vale, yo necesito, quiero hacer el crecimiento a nivel anual, necesito por un lado la venta de todos los días y necesito por otro lado la venta de todos los días del año pasado y necesito esto, esto y esto otro. Y con eso otro, ya el Formula Engine directamente lo junta, ¿no? Le hace la transformación que necesita y lo envía de vuelta, ¿vale? Y creo, Rubén, que precisamente en esta diapositiva se entiende muy bien algo que comentábamos esta mañana, que os lo vamos a repetir para los que no estabais, ¿no? Que es que utilizar, por ejemplo, grupos calculados o variables de seguridad dinámica como username o cosas de ese estilo, rompen las cachés. ¿Cuál es el impacto en rendimiento que tiene romper las cachés? Pues como veis aquí, el Storage Engine genera cachés de tal forma que el Formula Engine es capaz de leer los datos que ha creado ese Storage Engine. Es decir, no tiene que volver a hacer esa petición otra vez al Storage Engine. Si pierdes esa funcionalidad, siempre va a ser como si fuese la primera vez que accedes al objeto, como si no hubiese una caché calentada de que eso está funcionando. Y cuando tienes seguridad, Bueno, básicamente al final eh, asumes que ese dato se puede reutilizar poquito o solamente con la gente de la misma seguridad, ¿no? Y exacto. es algo que siempre hay que entender si ponemos roles de seguridad, que está implícito y vamos a ver una demo al final de qué implicación tiene cuando lanzamos una consulta en esto. El Formula Engine es single threaded, ¿vale? No siempre, y no nos va a dar tiempo a verlo en esta charla, pero no siempre porque hay una excepción que son los callbacks en los que directamente el Formula Engine se multiplica, como si fuese un virus, se multiplica y hay un montón de Formula Engines intentando solucionar una métrica en concreto. Es algo muy, muy excepcional, pero pasa, ¿vale? Pero por lo general es single threaded, ¿vale? Por lo tanto, cuando queremos optimizar cosas, siempre queremos que todo, el mayor peso del cálculo vaya al storage engine, ¿vale? El mayor. ¿Por qué? Porque es multithread. Es el que va a utilizar todos los cores que tenemos, tanto en nuestro portátil como en nuestra capacidad premium, como en la capacidad compartida de Power BI Pro y demás, ¿vale? Solo que el storage engine puede hacer solo operaciones básicas, sumas, restas, multiplicación y divisiones. El storage engine no puede hacer un if, por ejemplo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y no tiene caché, perdón, y tiene caché el Storage Engine. El que no tiene caché sería el Formula Engine, a diferencia del Formula Engine del antiguo MDX, ¿vale? Eso es. Entonces, la idea es mover que todo lo que podamos al optimizar sea en el Storage Engine. ¿Cómo vemos eso en DAX Studio? Pues eso lo vamos a ver en una forma muy sencilla, y es, por ejemplo, en la métrica, esta métrica que tengo aquí, que le acabo de hacer doble clic, nosotros podemos, en la parte superior, activar el server timing. Lo vamos a activar. Va a aparecer una nueva pestañita por aquí abajo, ¿vale? Además tiene un play, ¿no? Un símbolo del play que significa que está funcionando, si no aparecía como un stop. Y además, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que al ejecutar una métrica, y también es importante, se puede ejecutar tal cual o borrar la caché y ejecutarla. Y esto tiene una implicación también, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, no hay caché en los dos, en Formula Engine y en Storage Engine, solo en Storage Engine, pero aún así, si mucha parte de la métrica ya está en Storage Engine y ya la has lanzado, lo normal es que la siguiente ejecución te vaya muy rápida,
Claro, el Storage, el Formula Engine se aprovecha de los datos que el Storage Engine ya tiene en caché. No tiene una caché propia, pero aprovecha la caché, los datos cacheados del Storage. Okay. Pues lo normal cuando estemos probando este tipo de cosas es quitar la caché, ponerlo como por defecto, quitar la caché y ejecutarlo así, ¿vale? Un poco por probar siempre en frío, ¿vale? Si esto lo hacéis en producción, lo más normal es que vuestro jefe venga y os corte las manos. ¿Vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto porque también te puedes conectar no solo a Power BI, sino al Power BI de producción. Entonces queremos nuestras manos y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Voy a ejecutarlo y al ejecutar esta métrica, ¿vale? Ya se ha lanzado, tenemos nuestro resultado por aquí, es esta tabla, y vemos que en el server timings lo que obtenemos es eh, pues varias cosas, ¿no? Vemos el total que ha tardado, 33 milisegundos, muy poquito. Del CPU del storage, Storage. nada, si ha sido todo realmente, voy a lanzarlo otra vez. Ha sido muy liviana la consulta, hay un 15% de uso del Storage Engine, pero es que ha sido muy rápida, ¿vale? Esto sí que en números más elevados, en modelos más grandes, se empieza a notar más. Cosas interesantes que podemos ver aquí, aparte del tiempo que ha tardado el Fórmula y el Storage y las consultas que se pueden ir a caché, que es interesante también, ¿no? Ahora la voy a lanzar simplemente de normal para ver si de esas 4, ahora todas van a caché, ¿no? Pues ahora fijaros que directamente se ha convertido en 3. Esto me parece un poco raro, pero bueno, deberían ser las mismas, solo que ahora se irían todas a caché. No sé muy bien por qué, pero igual tenía a lo mejor algo seleccionado que... Pero bueno, es lo que hay. Es extraño porque antes tenía dos veces el 3300 filas y ahora no están. Es curioso, Exacto, sí. con el caché parece ser que se salta una, que entiendo que será el total se lo Porque saltará y lo reutilizará, es ¿vale? Puede ser. posible que lea dos veces, que aquí va dos veces a la CPU porque no reaprovecha en el primer viaje la caché y que como es la misma query al Formula Engine, la segunda vez sí que lo reaproveché y tendría Exacto, sentido que fuesen 3. exacto. Pero bueno, aún así, bueno, veis este tipo de... Y es lo que decía Miguel antes y lo que comentábamos. Se aprende un montón viendo este tipo de las tripas de DAX, ¿no? Y funcionamientos que nunca esperaría. Yo ya os lo digo, todos los días aprendo un montón. Y fijaros que llevamos 3 años en Dufry con un modelo entre 100 y 200 gigas en memoria RAM y con alrededor de unos de 4 a 10 billones de filas, ¿vale? Y siempre aprendemos algo, siempre. Entonces, bueno, hay una pregunta por aquí, Ignacio. ¿Se pueden eliminar los local date tables? Siempre. Hay que eliminarlas siempre. Y lo hemos dicho esta mañana, lo dije yo ayer. O sea, es una de las muy malas prácticas que además provoca que el modelo pueda crecer a lo bestia, que no se deberían utilizar porque deberíamos tener una única tabla de tiempo, que es lo que ha dicho Miguel justo antes en la sesión anterior, y a partir de ahí relacionarla y utilizar siempre el use relationship para activar o desactivar relaciones, ¿vale? Y además es eso, que puede penalizar muchísimo el tamaño. Ayer, en un ejemplo, solo con el local date table, el modelo pesaba 1,5 gigas. Cuando las borré, eh, pesaba 200 megas, ¿vale? Y no aportaba ningún tipo de valor analítico, ¿vale? En este caso. No, Víctor, no. El acceso a los datos, si estás utilizando modo import, es independiente del conector que utilices, porque al final, Analysis Services tabular, Power BI, ya tiene ese dato en memoria. Es decir, cuando hablamos de Storage Engine, no es que nuestro storage se esté yendo al origen de los datos, no es eso. Es que se está yendo al storage del modo import, ¿vale? El modo Direct Connection es otro. Y una puntualización sobre Mira, lo que le... como lo comenté ayer, tengo una PPT Sí. exactamente con esto, ¿vale? Porque lo hice muy rápido, lo mostramos muy rápido. Cuando tienes import, exactamente lo que dice Miguel. Cuando haces un clic en una de los visuales, en un filtro y demás, se lanza una consulta al modelo, ¿no? De Power BI de esto por debajo. Y como es import, todo el dato está en memoria RAM. Todo en memoria RAM. No tienes que conectar nada más. Lo devuelve el mismo modelo. Cuando es Direct Query, se lanza una consulta y en ese momento se lanza la consulta al origen de datos, la devuelve en ese momento, es decir, el origen de datos tiene que estar Conectado online arriba. siempre, lo devuelve Direct Query y lo devuelve al informe, ¿vale? En cambio, al refrescar el modelo, que es una de las, no limitaciones, ¿no? Hay quizás desventajas, es que import, para tener dato actualizado hay que refrescar el modelo en modo import. Y es irse al origen y traerse esos datos hasta ese momento en el que tú refrescas. Eso. Mientras que el Direct Query
cuando refrescas no refrescas datos, refrescas metadata. Es decir, que si alguien en algún momento del tiempo lanza una consulta y nosotros refrescamos nuestro Power BI esta mañana y de esta mañana a ahora han venido 10 tickets nuevos, cuando lancen esta consulta, esos 10 tickets en import no van a aparecer hasta que no refresquemos import. Mientras que Direct Query sí que va a aparecer porque lanza en ese momento el dato, la consulta y obtiene el dato hasta ahora, ¿vale? Pero import tiene muchísimas otras ventajas y yo creo que Hay una cosa, Rubén, que quería decir, pero como estabas con esta explicación, es decir, para quitar las local date table no hay que ir y borrarlas, ¿vale? De hecho, no sé siquiera si se puede borrar, a lo mejor sí, o a lo mejor no, no se me ha ocurrido nunca. Tenéis que ir a las opciones de Power BI, a la Option and Settings, y hay dos configuraciones, una local y una global. En la configuración local es el fichero actual, en donde quitas el auto date time. Aquí lo desmarcas y automáticamente desaparecen, no tienes que ir borrando tablas una a una. Y en el global lo que hace es que ningún fichero nuevo de Power BI que crees, ningún fichero de Power BI que crees va a tener ya nunca más esas tablas. tal cual. Si os habéis fijado, se ha reflejado solo y ya no había ningún tipo de dato en esas tablas, ya no existen, ¿vale? Entonces, vale. No sé si seguimos un poquito porque nos quedan 10 minutos Sí. y Carlos, ahora solo le contestamos a Carlos y ya está. Te puede llevar sí. sorpresas si las has usado o si estás utilizando todo esto. Te puede llevar sorpresas con algún slicer que te deje de funcionar. Pero creo que no tanto con funciones de inteligencia de tiempo. Si están, bueno, sí, a lo mejor te lleva alguna sorpresa, pero merece la pena llevarte la sorpresa y arreglarlo y quitar el problema de las tablas temporales. Si queréis, fuera de esto, haremos alguna pequeña demo y la subimos a YouTube o a Pero otra charla. no debería darte sorpresas, ¿vale? La sorpresa es la única sí que se me ocurre, lo que ha dicho Miguel, es en un slicer que tengas un slicer y esté mostrando año, mes y día. ¿Qué Porque te parece? esas jerarquías luego no se utilizan como tal por debajo al hacer un year to date. Siempre se va a la fecha y la fecha la siguen manteniendo. Entonces no debería darte ninguna sorpresa elevada. Aún así, cuando borras algo, bueno, siempre hay que revisar, ¿no? el modelo. Vale, vamos a volver a la charla anterior. Y en la charla anterior, Miguel, ahora que ya sabemos, ya somos expertos en DAX Studio, sabemos cómo hacer todo, ¿vale? Ahora Miguel, que aparte Miguel ha cambiado algunas cosas de lo que os ha enseñado, porque lo ha hecho en vivo, entonces no lo he Ha podido salido otra cambiar. fórmula. Ha salido otra fórmula y he intentado adaptarlo y tal. Miguel, pero bueno, es lo que tengo aquí, ¿vale? Miguel ha hecho, se ha cargado al vuelo una relación que hay entre venta y empleado para simplemente calcular las ventas que estaban relacionadas cuando un empleado era el encargado. Y ese encargado se lo decía dos columnas que eran el desde hasta que habían en la dimensión empleado, ¿vale? En empleados, sí, aquí, bueno, ¿cómo? Lo hemos dicho ya, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Evaluate empleados. Y aquí veríamos que tenemos cuando eran encargados, ¿no? Exacto. Y por otro lado, voy a mostrar ventas también para que veáis que en este caso, olvidaros de esta columna, que esto era la solución en Power Query, era la solución buena, pero vamos a irnos a la solución mala, pero vamos a convertirla en menos mala, a ver si podemos, ¿vale? Que es utilizar vendedor con esta relación de vendedor, ¿vale? Una de las cosas una opción era lo que ha hecho Miguel, ¿no? Se ha creado una tabla al vuelo con esa venta agregada por importe de todos los empleados, ¿vale? Una de las cosas que me gusta mucho cuando empezamos a trabajar con esto es el Evaluate, tú lo puedes lanzar, lo podemos lanzar si veis, el Evaluate lo lanza de este DSO Primary Window, que lo que único que está haciendo es un top N de 502. Esto está apuntando al core, el core es esto, ¿vale? Está haciendo variables en sí, en la consulta está utilizando también variables. Es decir, las variables no solo valen para utilizarse en una métrica, sino también en general para utilizarlas cuando lanzas consultas. Cuando estás haciendo consultas y quieres hacer como mini tablas temporales al vuelo, ¿no? Y este DS Core utiliza este filtro que está aquí, ¿vale?
Entonces, yo puedo lanzar esto, que es lo que estaba lanzando Miguel. ¿Vale? Un segundo, voy a borrar esto. Esto es exactamente cómo ha llegado Miguel a la solución, ¿vale? Pero nosotros podríamos entender un poquito mejor lo que ha ido haciendo Miguel, y si yo copio para el total al menos, ¿no? Miguel, ¿por qué él para el total? Porque el total se evalúa de forma diferente, ¿no? Porque al final no estamos en el contexto de un nombre, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es ver cómo se han ido generando las tablas para luego comprobar que para resolver el total se resuelve de una forma diferente de para lo demás. ¿Qué ha ¿Vale? hecho Miguel en el primer paso? Ha llamado a una variable T1, ha hecho un calculate table de un summarize de por fecha y la venta para todos los empleados, ¿vale? Es decir, una mega tabla de todo lo que tenía. Eso Esto, es. si hacemos así, T1 funciona. Funciona y estamos viendo ese trocito que ha utilizado Miguel. Ahora imaginamos. Solo que funciona y ahora no está filtrado para ningún empleado, porque, como veis, tengo el día 20 de enero 300 y el día 10 de febrero 600. ¿Vale? Pero esta es la tabla, con todas esas filas. Claro, si os fijáis abajo pone 365 filas que se corresponde a la granularidad que tiene la tabla de hechos, porque la tabla de fechas, porque yo he generado las fechas solo de un año. Si mi tabla de fechas fuese de 10.000 filas, pues aquí habrían 10.000 filas, y si fuese de 100.000 filas, aquí habrían 100.000 filas. Entonces, ahora vamos a ver el segundo paso que ha hecho Miguel, cross join. Y lo va a hacer de esta tabla, cross join por el número de empleados, que es 3. ¿Vale? Lo lanzamos y aquí se está lanzando esta tabla. Vamos a verlo por aquí. Esta misma tabla para Pepe. Esta misma tabla luego para Luis, Luis. Y que no ha sido jefe nunca. y esta misma tabla para Antonio, ¿no? Esta es la mega tabla también que tiene Miguel. Y entonces lo que está haciendo Miguel a lo último es, ahora yo lo que me voy a crear es solo filtra de estas dos columnas. Estoy un poquito refrescando para luego traducirlo a otra forma que vamos a hacerlo, ¿vale? De estas, me da igual el nombre, me da igual el empleado. Ahora simplemente filtra qué métrica, qué ventas estaban entre el rango de fechas que teníamos en este momento, ¿no? Para Pepe, por ejemplo, podría ser el rango que tenía, que era enero, ¿no? Entonces aquí le decimos le decimos el T3. Esto es lo que nos sale, ¿no? Que para enero tenemos esta combinación, 300, para febrero tenemos 600, y ya por último lo que hace Miguel es un S1, una suma que directamente no me va a dejar porque es una fila, ¿vale? Aquí estábamos, todo esto eran tablas, en muchos casos eran iteradores, ¿vale? Todos eran iteradores que devolvían una tabla. Bueno, aquí estamos creando un calculate table y eran tablas que entonces directamente se pueden utilizar en el evaluate. Es decir, estos son como tablas temporales que se están utilizando, y por eso llamábamos esto un procedimiento almacenado, ¿vale? Pero es una forma de hablar entre Miguel y yo, no tomarlo, no ir por ahí diciendo que ahora DAX hace procedimientos almacenados que os van a, Que nos a corren a pegar un gorrazos por palo. ahí. Sí, sí. Exacto. Aquí directamente, para ver el resultado, la única forma es que si no es una tabla, o lo conviertes en tabla o utilizas la función row, que aquí ponéis lo que queráis, que es esto, ¿vale? Y ya tendríais el resultado. Y esto es lo que realmente era el total que lanzaba Miguel, ¿no? Que era exactamente lo mismo que cuando hemos utilizado esto, que era este total. ¿Vale? Bien. Si nos fijamos. Está muy bueno. Sí. Si nos fijamos aquí, ahora voy a hacerlo muy rápido. Nosotros podríamos crearnos otra métrica, ¿no? Le vamos a decir ventas por jefe de venta, V2, ¿vale? Esto es una métrica nueva que estamos creando y que podríamos hacer nosotros. Es decir, podemos utilizarla directamente aquí. Y decimos que es 1. Aquí podríamos ponerla como ventas por jefe V2 y tal cual ponerla por aquí, ¿vale? Aparece con un 1, bien, funciona. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vale, Miguel lo que hacía era crearse esta expansión y directamente entonces quedarse con las filas con ese cross join. Yo lo que le dije a Miguel es, ¿y si lo que hacemos es directamente analizar eso mismo sin hacer esa expansión del cross join, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer de una forma que os voy a poner por aquí. Vamos a hacer un var que es la fecha desde. Me voy a ir pegándolo porque si no, no nos va a dar tiempo. No, ya de tiempo estamos que ya deberíamos parar, que tenemos dos nuevos invitados. ¿Está ya Salva por aquí? Y el dios Crono.
que ha dicho el dios Crono, que el silbatazo del fin ya ha llegado. Tenemos la fecha desde, que Venga, es una terminamos en constante. 0, corre. Es una constante que, basada en el contexto de filtro que tenemos, me va a decir el mínimo de la fecha que haya. Si tengo un empleado, me va a ser el mínimo de esa columna fecha desde. Si tengo todos los empleados, porque es el total, va a ser el mínimo de todos los empleados, ¿vale? Y la de hasta, igual, el máximo, ¿vale? A partir de ahí lo que vamos a hacer es crear un filtro en el que voy a quitarme de cualquier contexto en cuanto a fecha. No quiero saber nada de las fechas, porque lo que yo quiero es utilizar mi propio contexto. Quiero como sustituir ese filtro de fecha por el mío propio, para al menos crearme esta tabla temporal. Esta tabla temporal, que lo voy a hacer por aquí, esta tabla temporal, para que lo veáis, va a aparecer algo así. El fecha desde... Bueno, ya sabéis lo que va a ser. Selecciona solo el trozo hasta bar, que si no... ¿Falta un paréntesis en algún sitio? ¿O? Sí, puede ser que falte, que me haya dejado algo abierto. Sí, bueno. Vamos a poner esto un segundo. Ahora haremos la solución. ¿Vale? El inicio es el enero, el hasta es marzo, el último que había, y este filtro lo que nos va a hacer es toda la venta que haya entre esos dos rangos, ¿no? Ya Sí, no puede ser un row porque es una tabla. Sino que es una tabla, y aquí tenemos este resultado que es del 1, son las fechas high del 1 al 28 de febrero. Con estas fechas, que es lo que quiero, lo que voy a hacer es directamente utilizar el tritas para sustituir el filtro que ya hay de esa relación que hay entre la dimensión tiempo y mi fecha. Lo voy a sustituir y le voy a decir, no uses ese filtro, no uses esa relación, vas a usar como origen esta tabla que me acabo de crear. Esta tabla que ya acabáis de ver, que son las fechas que iban del 1 al 28, ¿vale? Entonces ya no está filtrado por nada, acabamos de romper esa relación y directamente ahora mismo lo único que tenemos que hacer es, y ya con esto terminamos. No, yo creo que ya tenemos que terminar ya, porque mira qué hora es y Salvador ya está acá y bueno, ya viene siendo su tiempo. Lanzamos esta función y esta función con el tritas. Yo os doy 5 minutos, por mí no hay problema. Nada, Salva, no te preocupes. Terminamos. Hemos terminado ya, ¿vale? Esta función lo que hace es, o sea, lo que hemos hecho es sustituir ese filtro. Le estamos diciendo que en vez de utilizar cualquier filtro de fechas, utilice ese rango del 1 al 28 de febrero, pero, o sea, que lo utilice tal cual y ya tener la venta, ¿vale? En este caso, esta función nos devuelve el mismo resultado, pero además la explosión que tenemos es muchísimo menor. Ahora mismo tenemos las dos porque estás viendo los dos valores abajo. Vais a ver que si utilizo la primera y pongo aquí diciembre, por debajo lo que hace Miguel es tener pues, toda esa explosión varias veces con ese montón de filas que vienen de Storage Engine y tiene 7 consultas al Storage Engine. Sobre todo nos fijamos en lo grande que puede llegar a ser esto. Y por otro lado, aquí si utilizo... No, perdón, está al revés. Que he puesto la mía, ¿vale? He hecho el spoiler. Esta sería la explosión que hace Miguel aquí, exacto. Donde hay un punto por el cross join que en el total se expande muchísimo. Si tuviese mucho más empleados sería aún más grande. Y el peligro es este tamaño, ¿no? Que te está diciendo que en memoria está teniendo un trocito de tabla que es muy grande sin comprimir, ¿vale? Cuando nosotros, si utilizamos la que acabamos de crear con el tritas, que siempre tenemos ese rango de fechas controlado, no hay esa explosión, directamente siempre lo máximo que va a llegar va a ser al tamaño que tenga esta dimensión de fechas como mucho, ¿vale? Y ya está. Os dejamos aquí una serie de... En los slides os dejaremos una serie de recursos por si queréis echarles un vistazo.
y un checklist de todo lo que hemos visto, el librito que os tenéis que leer, The Definitive Guide to DAX y el de Data Warehouse Toolkit de tal, y luego pues eso, ¿qué giro lleváis esta tarde? ¿Os vais a tomar una cañica o qué vais a hacer? Bueno, en cualquier caso, vamos a estar en el chat por si tenéis cualquier duda y en el Twitter, en el canal de Telegram y demás, ¿vale? Por si queréis darle una vuelta a lo que acabamos de ver. Salva. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Vale, Salva, ¿cómo maravilloso. estás?